En este segundo módulo sobre Kant vamos a centrarnos en los pensamientos que sobre el arte expone en su obra Crítica del Juicio, publicada, como ya comentamos, por primera vez en el año 1790. En primer lugar, no debemos olvidar que los años en los que Kant escribe la Crítica del Juicio corresponden al mayor esplendor del neoclasicismo. Por ejemplo, en 1784, Jacques Louis David había ya pintado el juramento de los Horacios que vemos en la imagen, y Canova había ya realizado en el 1789 el conocidísimo monumento a Clemente XIV. Como en la mayor parte de los países europeos, en Alemania se estaban también construyendo en ese momento las más emblemáticas obras del neoclasicismo arquitectónico, como es, por ejemplo, la famosísima Puerta de Brandenburgo, encargada por Federico II de Prusia a Karl Gotthard Langhans y construida entre el 1788 y el 1791. Lo que parece, sin embargo, indudable es que Kant no tenía una amplia cultura artística y que la recepción de sus pensamientos sobre arte fue muy desigual, con grandes admiradores como Friedrich Schiller, pero también con grandes detractores, como es el caso, por ejemplo, de Schelling, quien, en su filosofía del arte, llegará a afirmar lo siguiente. Escribe Schelling: con la Crítica del Juicio de Kant sucedió lo que con las restantes obras. Naturalmente, de los kantianos ha de esperarse la mayor falta de gusto, de la misma manera que en la filosofía la mayor falta de espíritu. En todo caso, entrando ya en el texto de Kant, creo que conviene en primer lugar recordar la distinción que éste plantea dentro de lo que él denomina arte estético entre artes agradables y arte bello, una distinción paralela a la que ya comentamos en la presentación o en las presentaciones dedicadas al concepto de bello. Esa distinción entre los juicios estéticos empíricos o de la sensación y los juicios estéticos puros. Los juicios estéticos empíricos o de la sensación, recordemos, serían aquellos que predican de un objeto o de su modo de representación, si es grato o no, es decir, si algo nos resulta o no agradable, y no pueden pretender, decía Kant, tener validez universal, dado que, como ya vimos, con respecto a lo agradable piensa Kant que rige siempre el principio de que cada cual tiene su gusto propio, y por tanto lo que puede resultar agradable a alguien, por ejemplo un vino o un color, podría no parecerle agradable a otra persona. Por otra parte, estarían los juicios estéticos puros o juicios de gusto, que serían los que indican si algo es o no bello. Y estos juicios sí que implicarían, en opinión de Kant, una cualidad estética de validez para todos, es decir, de validez universal. Pero volvamos a la división que hace Kant entre artes agradables y arte bello. Por una parte, las artes agradables, nos dice Kant, serían las que tienen como única finalidad el goce. Y los ejemplos que Kant propone aquí son, dice, todos los atractivos que pueden deleitar a los comensales que se sientan en derredor de una mesa, el relato divertido, y aun tratándose de grandes fiestas, dice Kant, la música que los acompaña, cuya única finalidad estriba en mantener animado, nos dice Kant, el espíritu de los convidados gracias a un sonido agradable. Por otro lado, el arte bello sería el que tiene como norma, nos dice Kant, la facultad de juzgar especulativa y no la sensación sensorial, y que Kant define como un modo de representación idóneo por sí mismo y que aún sin finalidad estimula el cultivo de las fuerzas espirituales para la comunicación social. Bueno, esto puede resultar ahora un poco confuso, pero volveremos más adelante y además en diversas ocasiones sobre esta definición para aclarar su significado. Otra puntualización importante sobre la que Kant insiste es diferenciar claramente lo que podemos entender como arte respecto a las creaciones de la naturaleza. Así podremos leer que sólo cabría calificar de arte, dice Kant, lo producido con libertad, es decir, mediante una voluntad cuyos actos tienen por fundamento la razón. No podríamos aplicar, por tanto, el término arte al producto de los animales. Y el ejemplo que propone Kant aquí es el tipo de construcciones realizadas por las abejas, pues estas no hacen un trabajo, en su opinión, fundado en una reflexión racional, sino que estas maravillosas formas son producto de su propia naturaleza, es decir, producto de su propio instinto.
Kant, desde luego, no permite ambigüedad alguna a este respecto. Cuando se califica simplemente de obra de arte algo, dice Kant, para distinguirlo de un efecto natural, se entiende siempre por ello una obra de los hombres. No obstante, sobre este punto hace una importante puntualización, y es la siguiente. Un producto de arte bello tiene que dar la conciencia de que es arte y no naturaleza, pero la idoneidad de su forma tiene que presentarse tan libre de toda sujeción a reglas voluntarias como si fuera producto de la pura naturaleza. Este párrafo es también otro de los esenciales dentro de la crítica del juicio de Kant. Es precisamente en este sentimiento de la libertad en el juego de nuestras facultades de conocimiento que al propio tiempo, dice Kant, tiene que ser conforme a un fin, y en donde, en su opinión, se basaría ese agrado único que proporciona lo bello y que es o sería, en su opinión, susceptible de comunicarse universalmente. Veremos en otra presentación más adelante cómo Schiller poco después tomará también esta analogía de Kant entre la obra de arte y un producto de la bella naturaleza o de la naturaleza como punto de partida para la conformación de su teoría de lo bello. Una consideración en todo caso esta de Kant que nos permite comprender ahora por qué el concepto de genio, es decir, el talento para el arte bello, será definido por Kant como el talento, el don natural que da la regla al arte. Y como el talento, prosigue Kant, como facultad innata productiva del artista pertenece a la naturaleza, podría decirse que el genio es la disposición natural del espíritu, ingenio, mediante la cual la naturaleza da regla al arte. Kant deja así muy claro, desde luego, que la facultad innata productiva del artista pertenece a la naturaleza y que, por tanto, el término genio no puede ser entendido más que como la disposición natural del espíritu mediante el cual la naturaleza da reglas al artista. Pero Kant también nos propone otra definición de genio que nos va a exigir efectuar una serie de aclaraciones, y es la siguiente. Puede definirse también el genio como capacidad de ideas estéticas. Y siendo este un concepto del que, aún no hemos hablado, la pregunta parece obligada. ¿Qué es una idea estética en opinión de Kant? Pues bien, este concepto es definido por Kant de la siguiente manera. Entendiendo por idea estética, escribe Kant, aquella representación de la imaginación que mueve mucho a pensar sin que pueda tener, no obstante, ningún pensamiento determinado, es decir, concepto adecuado, representación, pues, a la cual ningún mensaje llega totalmente ni logra hacer completamente comprensible. Si nos damos cuenta, el concepto de idea estética, es decir, lo que extraemos de este párrafo es que, el concepto de idea estética es muy similar, o sería muy similar a lo que podríamos entender por una metáfora. Es decir, como el fundamento, en última instancia, más esencial de la actividad poética. Pero para entender mejor qué quiere decir esto, tenemos que volver a recordar algo que ya vimos en la presentación o en las presentaciones anteriores dedicadas a lo bello, y en donde ya dijimos que en el juicio lógico de conocimiento, las intuiciones proporcionadas por la imaginación eran unificadas por el entendimiento mediante conceptos. Recordemos aquel ejemplo que poníamos de un cuadrado. Algo que, decíamos, no sucede en el juicio de gusto. Pues en los juicios de gusto, el placer que nos produce lo bello lo asociaba Kant con una imaginación libre que juega adecuándose en su libertad a la legalidad, a las restricciones exigidas por el entendimiento, pero sin que el entendimiento llegara a unificar las intuiciones en un concepto determinado. Es decir, que lo bello lo que produce es una coincidencia, produce una idoneidad entre la imaginación en su libertad y el entendimiento en su legalidad, es decir, con sus reglas, con sus preceptos, con sus condiciones. Una idoneidad, una concordancia entre imaginación y entendimiento, que es la que acontece cuando el artista consigue combinar, dice Kant, las energías espirituales, lo que él denomina la imaginación y el entendimiento, en cierta proporción exitosa y productora así de belleza. Pero no podemos dejar de lado, pues, es creo una consideración también de extrema importancia,
que esas representaciones de la imaginación, es decir, las ideas estéticas, lo que buscarían, dice Kant, es aproximarse a una exposición de los conceptos racionales, de las ideas intelectuales. Y eso aunque las ideas racionales sean conceptos que, en opinión de Kant, no pueden tener ninguna intuición, es decir, ninguna representación de la imaginación adecuada. Leamos lo que Kant escribe en relación a esto y que seguro nos servirá para aclarar exactamente qué quiere decir o qué quería decir Kant con el párrafo que acabamos de leer. El poeta, aquí podemos leer también, el artista, se atreve a sensibilizar ideas racionales de seres invisibles, el reino de los bienaventurados, el infierno, la eternidad, la creación, etc. Podremos también aquí añadir nosotros la muerte, la envidia, los vicios, también el amor, la gloria, etc., que eran, digamos, temas habituales en el arte de la época. Y en efecto, la finalidad del arte bello sería para Kant la expresión a través de ideas estéticas o de metáforas de las ideas de la razón, es decir, de aquello que solo se puede plasmar simbólicamente, de aquello que está más allá de todo concepto determinado, o que no cabe en conceptos empíricos concretos. En definitiva, la idea estética es una representación de la imaginación, dice Kant, asociada a un concepto dado, que en el uso libre de esa facultad va unida a una variedad tal de representaciones parciales que en vano se buscaría para ella una expresión que designara un concepto determinado, una representación, pues hace pensar de un concepto muchas cosas innominables. Por tanto, lo que haría el arte bello es crear una representación de la imaginación vinculada a un concepto racional que por sí sola, dice Kant, da tanto que pensar que el concepto mismo se ensancha estéticamente de modo ilimitado. Así pues, ante la obra de arte bello, a la razón se le exigiría pensar más de lo que ella misma puede aprender y poner en claro en esa representación. Y de todo ello, pienso que se nos haga quizá ahora algo más fácil entender la definición que de idea estética hacía Kant y a la que antes ya he aludido, ¿no? La idea estética como aquella representación de la imaginación que mueve mucho a pensar sin que pueda tener, no obstante, ningún pensamiento determinado, es decir, concepto adecuado, representación, pues, a la cual, dice Kant, ningún mensaje llega totalmente ni logra hacer completamente comprensible. Y esto es lo que, bueno, efectivamente experimentamos ante cualquier obra de arte. Y de forma más clara, opina Kant, en la poesía, pues es a sus ojos el arte poético aquel en que puede mostrarse en toda su medida la potencia de las ideas estéticas. Y aquí nos va a poner Kant un ejemplo que es una poesía escrita por quien él denomina el Gran Rey, y que no es sino el rey Federico II de Prusia, y que es la siguiente. Leamos esta poesía de Federico II. Despidámonos de la vida sin protestas ni lamentos, dejando tras de nosotros el mundo colmado de beneficios. Así el sol, una vez terminada su carrera cotidiana, irradia aún suave luz en el cielo, y los últimos rayos que al aire emite son sus últimos suspiros por el bien del mundo. Bueno, un poema en el que, en opinión de Kant, su autor animaría la idea racional de un sentimiento universalista, asociándola a la imaginación para despertar en nosotros, dice él, una serie de sensaciones, una serie de representaciones accesorias y ampliando este concepto estéticamente. Es decir, que en la idea estética, en el acto poético, en el acto metafórico, podremos decir nosotros, una representación de la imaginación en su libertad, asociada a un concepto dado, se une a una variedad tal de representaciones que nos hace pensar de ese concepto infinidad de cosas no nombrables, no verbalizables, impidiéndonos buscar para esa representación una expresión que designara un concepto determinado. Y así pues, para Kant, el genio consiste propiamente en la feliz proporción que ninguna ciencia puede enseñar ni ninguna diligencia aprender, de descubrir ideas estéticas para un concepto dado, acertando por otra parte a expresarlas de suerte que el estado de ánimo subjetivo así provocado como acompañamiento de un concepto pueda comunicarse a otros. Y es en este
último talento, dice Kant, lo que propiamente, o es este último talento lo que propiamente, en opinión de Kant, se llama espíritu. Pero dejemos, si os parece, ya la explicación de qué entiende Kant por espíritu para la siguiente sesión que será ya la última que dedicaremos a este pensador.